Bienvenidos a otra pregunta de estudiantes respondida. En esta oportunidad tenemos una pregunta de Roberto, que nos pregunta cómo hacer para manejarnos con una planilla que tiene de su trabajo, en la cual se manejan por ahora con este sistema, que es decir, dentro de un área que es el depósito, tienen diferentes personas que trabajan allí, que hacen unas tareas que se dividen entre carga, despacho, reposición y stock. Estas tareas se van cargando por día, en cada columna tienen una jornada en la cual cuántas actividades de carga se han hecho, de despacho y así por cada uno de ellos. Ellos van agregando columnas con los días a medida que pasa el tiempo. Esta no es la planilla de ellos, es una que yo he confeccionado para los fines de esta clase. Lo que quiere hacer Roberto es poder tener, además de esta planilla, una planilla de resumen, como la que vemos aquí, donde tengamos listadas las 4 actividades por columnas y para cada fecha poder sumar cuántas actividades se hicieron en total para cada una de estas áreas. Entonces, esto sería fácil de hacer si pudiéramos directamente hacer un sumar sí directo, pero por la forma en que está dispuesto esto horizontalmente, esto no es posible. Así que vamos a tener que usar una fórmula un poco más compleja. Lo primero que tienes que hacer es pararte en esta que es la que vamos a usar como testigo, luego la vamos a reproducir, y crear aquí una fórmula coincidir. ¿Por qué? Porque coincidir nos va a permitir identificar a cuántas columnas, contando desde la izquierda hacia la derecha, se encuentra la fecha en la cual queremos hacer las cuentas para esta fila. En este caso el 1 de abril, que es la primera de las fechas. Entonces, abrimos paréntesis, el valor buscado va a estar en la columna A, fila 2, pero queremos que esto, a medida que lo desplacemos, vaya cambiando de fila, pero siempre permanezca en la columna A. Así que vamos a hacer un absoluto relativo, así. Punto y coma para buscar la matriz. Y la matriz va a ser en la hoja de depósito, en la fila 1. Aquí tenemos todas las fechas. Esto va a permitir que busquemos ese dato aquí y nos digan qué columna se encuentra. Punto y coma y le ponemos 0 para hacer una coincidencia exacta. Vamos a Enter y tenemos un 5. Si te fijas, 1, 2, 3, 4, 5. En la columna 5 comienza el 1 de abril, así que estamos bien por ahora. Ahora queremos hacer una desviación de referencia, es decir, en base a saber a cuántas columnas hacia la derecha se encuentra la fecha, queremos hacer un rango dinámico que esté ubicado en esa columna. Para ello vamos a adelantarnos aquí y después del igual vamos a poner desref. Sabemos que con esto hacemos las desviaciones de referencia. La desviación que vamos a hacer entonces en esta hoja va a comenzar siempre en la columna A, así que directamente seleccionamos toda esa columna y la hacemos absoluta para poder mantenernos siempre allí y no movernos cuando desplacemos esta fórmula. Luego nos pide las filas. ¿Cuántas filas nos vamos a desplazar? Vamos a poner 0, porque de hecho tenemos seleccionada toda la columna. Punto y coma. ¿Cuántas columnas nos vamos a desviar hacia la derecha? Pues en este caso vamos a usar la fórmula coincidir, que es la que utilizamos para saber que siempre son una determinada cantidad de columnas hacia la derecha dependiendo de cuál es la fecha que queremos encontrar. Así que vamos a dejar este coincidir, pero lo vamos a poner un -1 al final. ¿Por qué? Porque si arrancamos desde A y contamos en este caso 5, 1, 2, 3, 4, 5, nos fuimos muy lejos, llegamos hasta el 2 de abril y queríamos en este caso el 1 de abril, siempre va a estar una columna más allá porque ahora comenzamos desde A que ya es el 1, así que -1, cerramos el paréntesis, le damos a Enter y seguimos teniendo 5, por ahora no te preocupes, esto es provisorio. Tenemos una desviación de referencia que nos permite construir entonces la matriz completa que es la columna de la fecha. Ahora sí, ahora que hemos encontrado la fecha en particular en la cual queremos encontrar los resultados, vamos a comenzar con una fórmula en la cual vamos a anidar esta desviación de referencia que va a ser un sumar sí. Ahora sí podemos hacerlo. ¿Y cómo construimos este sumar sí? Primero el rango, y para eso volvemos a la hoja de depósito, dado que aquí en la columna 4, en la columna D, es donde habita ese rango, que es el que tiene todas las actividades que se han realizado. Entonces queremos que sumar sí busque primero en esta columna un dato en particular. Vamos a hacer que esta columna sea absoluta para que nunca se mueva. Punto y coma. Queremos ahora encontrar cuál va a ser el criterio. Pues nos vamos a resumen. El criterio va a ser el que está en el título. Así que lo seleccionamos y hacemos que sea relativo absoluto para que siempre se mantenga en la fila 1, pero vaya cambiando de columna
a medida que lo desplazamos. Punto y coma. Y ahora el rango de suma. El rango de suma va a ser el que hemos construido con nuestra desviación de referencia. Así que tan solo cerramos el paréntesis, le damos a Enter y nos ha dado un 20. A ver si esto está bien. Queremos saber cuántas cargas hubieron el 1 de abril. Y si te fijas, nos paramos en el 1 de abril. 5 más 8, 13 más 2, 15 y queda una más de 5. Entonces 15 más 5, 20. Esto ha funcionado muy bien. Lo desplacemos hasta abajo y nos ha dado error en los demás porque algo no ha hecho absoluto, y es esto. Fíjate donde dice depósito 1,1, debería haber permanecido siempre en esa fila, en la fila 1,1, así que esto hay que hacerlo absoluto. Perdón por esto. ¿Ves lo que pasa cuando no lo pensamos correctamente a esto? Lo desplazamos ahora sí y nos da bien porque nos da hasta la fecha 6, nos da resultados concretos, porque tenemos solo hasta el 6, luego nos da error. Así que vamos a agregar antes de toda esta fórmula otra fórmula que ya conocemos, que es si error. Si error, se va a fijar que en esta situación, punto y coma de error, y si es así, que agregue simplemente un espacio vacío. Cerramos paréntesis, Enter. Desplazamos esta fórmula hacia abajo y ahora sí nos va a dar solamente datos concretos o nada. Desplacemos esto hacia la derecha para completar todas las actividades y ya tenemos, a ver, tomemos cualquiera al azar, por ejemplo esta, reposición el día 4 de abril. Si vamos al 4 de abril y buscamos las reposiciones que hubieron, tenemos 1 más 5, 6, más 2, 8, más 5, 13. Veamos. Correcto, 13 reposiciones. Entonces ya funciona bien. Y lo bueno de este sistema es que a medida que esta gente vaya agregando fechas, supongamos que aquí agregan el 7 de abril y pongamos unos datos aleatorios. Ahí está. Volvemos al resumen y nos encontramos con que el 7 de abril ya ha sido entonces ahora habitado por un resumen de las actividades que se han hecho en esa fecha. Espero que esta clase te haya servido, tanto a Roberto que hizo la pregunta como a aquel que pueda necesitar resolver problemas de este tipo. Por lo pronto estaríamos con esta pregunta y nos vemos en la pregunta siguiente.